En esta oportunidad vamos a ver un nuevo proyecto, el cual va a ser realizar el diseño de mezcla de concreto por el método ACI más un aditivo, cualquier tipo de aditivo que podamos utilizar. En este caso el diseño que corresponde para hoy va a ser en base a eso, ¿listo? Entonces para ello vamos a iniciar como siempre, primero tomando como dato en este caso los datos necesarios que se necesitan para los agregados. ¿Listo? Entonces para ello voy a tomar como ejemplo estos pequeños datos, en este caso en esta pequeña tabla, el cual me indica todos los datos necesarios para poder iniciar con el diseño de mezcla. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Como sabemos existen varios métodos. El más conocido tal vez es el método ACI, pero también en esta ocasión vamos a ver utilizando aditivos. ¿Listo? Es el mismo método, es el mismo formato que hemos utilizado. En este caso tenemos otros videos ya realizados. También está hecho paso a paso, pero netamente el método ACI sin aditivo, ¿no? En este caso hemos mejorado algunas cositas, hemos adicionado uno, por ejemplo, ya vamos a ver ingresando simplemente con los datos de F'C, ¿no? Que necesito 210. Y en este caso voy a tener dos maneras de seleccionar mi F'Cr, que va a ser en este caso cuando no se tiene datos disponibles y cuando se tiene en este caso datos o una desviación estándar. ¿Listo? Estamos agregando esas cosas más para poder tener tal vez una hoja de cálculo mucho más completa. Listo, en este caso vamos a explicar paso a paso para que cualquiera que pueda revisar el video sea capaz de armar su propia hoja de cálculo, ya que vamos a indicar paso a paso todas las fórmulas que se va a utilizar. ¿Listo? Para ello entonces vamos a iniciar. Este es un pequeño ejemplo que estamos tomando de unos agregados que ya se ha realizado previamente los ensayos. En este caso, para fines de explicación, vamos a utilizar estos datos que ya se tienen. ¿Listo? Entonces empecemos. Como siempre, acá tenemos los datos de los ensayos físicos de los agregados. Listo, tenemos todos los ensayos que se han realizado y sus respectivos resultados. Hay que tener en consideración que va a depender de la variación de los diferentes tipos de agregado estos resultados, ¿no? Por eso hay que realizar también previamente todos estos ensayos adecuadamente según nos indica la normativa. ¿Listo? Y tenemos todos los ensayos. Tamaño máximo nominal para el agregado grueso, esta es la más importante, la que vamos a utilizar en este caso al hacer uso de tablas. El módulo de fineza, tanto de agregado fino y grueso. Tenemos el peso unitario suelto, tanto para el agregado fino y grueso con sus respectivas unidades. El que voy a necesitar también es el peso específico, ¿no? De masa, en este caso tanto de agregado fino y grueso. Tengo la absorción, también igual para ambos. Y el contenido de humedad, todo eso expresado en porcentaje, tanto absorción como contenido de humedad. Estos son los datos que previamente ya se debería tener, los que se han obtenido en laboratorio. ¿Listo? Entonces, así vamos a tomar como ejemplo, como siempre, un diseño para un 210. ¿Listo? Para un 210, para un 210 kilogramos por centímetro cuadrado, el cual generalmente es la común, la más utilizada, ¿no? Previamente esta hoja de cálculo está adaptada para poder realizar para los diferentes, en este caso, diseños que queramos corroborar o comprobar. Listo, vamos a explicar paso a paso, pero estos en este caso cuadros de esta color que está pintada nos indica que van a ser cuadros en los cuales vamos a ingresar simplemente los datos, ¿no? Por eso está en esa color, porque necesita ingresar estos datos manualmente. Por ejemplo, si es que quiero utilizar otro tipo de FC, tenemos que modificar manualmente, ¿no? Esto no está automatizado, esta partecita, ya que son datos necesarios que van a cambiar en función a los diseños que vamos a ir realizando. ¿Listo? Entonces esto también se supone que va a cambiar de acuerdo a los tipos de agregado que vamos a ir utilizando. ¿Listo? Eso es lo que nos indica estas casillas con estos colores. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más? Los días ya tenemos el peso específico del cemento, ¿no? Va a depender de qué tipo de cemento están utilizando. Para ello se tiene que revisar la especificación técnica en la cual nos indica el peso específico para cada tipo de cemento que vamos a ir utilizando. Por eso es que estamos utilizando en este caso también esta celda o este cuadro con ese color, ¿no? Ya que estos datos van a ser editables en función al tipo de cemento y a los datos que van a tener cada cemento. ¿Listo? Ahí está. Igual, vamos a considerar en este caso los aditivos. ¿Listo? Vamos a considerar un tipo de aditivo, en este caso Colmes dice que, según sus especificaciones técnicas, que la dosis va a estar en función al porcentaje del peso de cemento. Dicen aditivo dosis, porcentaje por peso de cemento. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué nos indica en la ficha técnica? Nos dice que se va a utilizar un 0.5% respecto al peso del cemento para este tipo de aditivo. Hay que aclarar que en esta parte podemos utilizar diferentes tipos de aditivo. ¿Listo? Entonces acá podemos utilizar aditivo,
digamos plastificante, superplastificante, aditivo retardante, no sé, los diferentes tipos de aditivo, el procedimiento es similar. Si es que tuviésemos más aditivos, podemos ir agregando, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos poner aditivo superplastificante o aditivo, en este caso, un acelerador de fragua o retardador de fragua, no se va a depender de los diferentes tipos de aditivo, el procedimiento es similar, simplemente tendría que adicionar. Pero en este caso pues, estoy utilizando para este ejemplo un aditivo que me dice que va a ingresar un 0.5% respecto al peso de cemento. Lo otro que necesito del aditivo es la densidad. ¿Listo? Esto igual se consigue en la ficha técnica, el cual me indica cuál va a ser la densidad de mi aditivo. ¿Listo? Acá tenemos los datos de los aditivos. Estos son los que necesito. ¿Listo? ¿Qué más, ingeniero? Del agua ya sabemos que es en este caso su peso específico 100 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Así está como dato. Y si es que tuviésemos en este caso, tal vez estamos utilizando otro tipo de agua, va a depender de los, tal vez no utilizamos un agua potable, si se podría decir, ¿no? Tal vez utilizamos aguas de planta de tratamiento, tal vez para algún proyecto que estamos realizando, tendríamos que verificar o modificar en función del peso específico que tenga, ¿no? El cual se va a obtener del laboratorio. Si es que utilizásemos otro tipo de agua, ¿listo? Y tenemos, en este caso son datos generales, los cuales comúnmente utilizamos. Y lo siguiente va a ser la especificación del proyecto, ¿no? Generalmente cuando utilizamos, en este caso, o nos piden una resistencia para cualquier tipo de estructura, el proyecto va a depender, ¿no? Si es que estamos, digamos, preparando el concreto para una losa aligerada, una columna, una zapata, etc. Entonces, para ello nos va a especificar cuánto de asentamiento o slam requiere la obra para poder realizar el adecuado colocado de concreto. ¿Listo? Entonces nos va a pedir ya sea que nos pidan en obra o si es que no, nosotros podemos guiarnos también por estas tablas, ¿no? En este caso lo que voy a utilizar estas tablitas estamos obteniendo del ACI, ¿no? Ya sabemos de la normativa del ACI, el cual nos brinda las tablas y la información necesaria para poder realizar este diseño. ¿Listo? Entonces acá dice especificación del proyecto, estamos considerando que me está pidiendo un asentamiento o slam de 4 pulgadas. Y si queremos ser mucho más específicos o queremos tal vez realizar netamente para un tipo de estructura, acá nos recomienda, ¿no? Digamos para zapatas se recomienda un slam máximo entre 3 a 1 pulgada. ¿Listo? Para cimentaciones, para vigas, etcétera, ¿no? Va a depender. Listo. Entonces acá tenemos este proyecto. Listo, ahí está. Previamente vamos a explicar, por ejemplo, que esto puede variar. Nos supongamos que hemos realizado el diseño y nuestro slam, digamos, no llega a las 4 pulgadas. Digamos, llega a las 2 pulgadas. Quiere decir que está demasiado seco. Entonces tendríamos que corregir, ¿no? Corregir algunas cosas. En este caso podremos agregar tal vez un poco más de aditivo. En este caso podríamos agregar un poco más de agua, pero eso sí, corrigiendo en este caso o incrementando un poco más de cemento. Va a depender, eso se realiza previamente cuando ya se haya realizado todos estos cálculos y en laboratorio, ¿no? Se comprueba en laboratorio si es que está bien o no y corregimos eso. Listo, ahí tenemos. Otro de los datos que vamos a necesitar en este caso, estas son las principales, ¿listo? Pero este es, por ejemplo, este es para el primer método, como decía, para acá, para poder elegir el F'CR. Vamos a ver ahorita, pero antes de eso. Otro dato que podemos utilizar, en este caso, tal vez si es que vamos a hacer uso del tema de desviación estándar, cuando tengamos ya datos de ensayos previos, para eso también va a ser utilizada esta tablita, ¿no? Esta tabla, el cual nos indica cómo podemos hacer uso de esa tabla con datos ya disponibles. ¿Listo? Ahí está la tabla. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a ver para los dos métodos. Cualquiera de ellas podemos ir utilizando. Entonces, estos son previamente todos los datos, ¿no? Hasta acá. Ahí está, con ese color tenemos los datos disponibles. A veces podemos utilizar esto o a veces también esto podemos incluir. Va a depender qué cosas nos están pidiendo o cómo podemos utilizar. Hemos visto que esto podemos utilizar para las dos maneras. Vamos a explicar. Entonces, en el video anterior creo que tenemos para este tipo de datos, listo, entonces hemos utilizado esta tablita, ¿no? Pero vamos a explicar paso a paso. Entonces vamos a suponer que estamos eligiendo, digamos acá para vigas y muros, entonces necesito un slam de 4 pulgadas, ¿no? Entonces vamos a imaginar que es esto, 4 pulgadas. O tal vez en el proyecto nos especifican que necesito 4 pulgadas, ya tenemos. Ahora sí, empecemos. El primer paso que me dice, el primer paso para el diseño de mezcla por el método ACI me dice seleccionar o necesito la selección de resistencia requerida o el F'CR. ¿Listo? ¿Qué cosa va a ser? ¿Qué me indica el F'CR? Antes de eso, este F'C se supone que me han pedido en obra, ¿no? En este caso, el ingeniero estructurista me dice que necesito un concreto de 210 como mínimo, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer uso de este valor de 210. Entonces, este FCR, ¿cómo sale? Sale a partir de acá, de este dato base que es 210. Entonces, ¿qué me indica esto? En este caso, este FCR es este valor más un factor de seguridad, en este caso que se realiza previamente. Y para poder obtener este dato, utilizamos estas tablas. ¿Listo? Vamos a ver estas tablas.
Como les decía, existen dos maneras. En este caso, a veces, cuando no tenemos datos disponibles, estamos realizando tal vez un proyecto nuevo o vamos a hacer, en este caso, un ensayo nuevo con datos o con agregados que recién estamos haciendo sus ensayos desde cero, no tenemos datos anteriores, entonces hacemos uso de esta pequeña tabla que me dice resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para establecer una desviación estándar. Entonces esto se realiza cuando no tenemos datos, ¿no? Tal vez estamos utilizando un agregado nuevo que recién hemos encontrado en una zona, entonces necesitamos esta tabla, ¿listo? Entonces, y lo otro es, en este caso, cuando nos piden o cuando ya se tiene valores, tal vez ya se ha trabajado en ese lugar y ya se tiene algunos datos, ¿no? En este caso se determina el F'R cuando se conoce la desviación estándar, en este caso, de esas resistencias obtenidas en esa zona o con esos materiales utilizados. Entonces, cuando se tiene dato, utilizamos esto. ¿Listo? Entonces va a ser similar. Pero igual, en este caso yo lo he automatizado para poder utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Listo? Por ejemplo, acá me dice sin datos disponibles. Se supone que vamos a utilizar esta tabla. ¿Qué nos dice? Vamos a ver un poquito más esto. Entonces, el F'Cr se supone que es este 210 más un factor de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la tablita? Y tenemos tres opciones, ¿listo? Entonces en este caso la unidad está en megapascales, pero acá yo como estoy utilizando generalmente en kilogramos por centímetro cuadrado, está convertido ya. Pero vamos a ver, es similar los cálculos, ¿listo? Entonces, la tablita nos dice que la resistencia, por ejemplo, para un F'C de menor a 210 o 21 megapascales, si es que fuese así lo que nos pide, vamos a utilizar esta formulita, ¿no? El F'Cr va a ser ese F'C, en nuestro caso que es 210, más 7 megapascales, o en este caso sería más 70, ¿no? Si queremos calcular en kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es cuando nuestro F'C es menor a 210, pero en este caso es 210. Si fuese 210, entonces tendríamos que utilizar la segunda opción, porque la segunda opción nos dice para concretos que tengan un F'C mayor a 21 megapascales o 210 kilogramos y menor a 350, vamos a utilizar este. En nuestro caso estaríamos utilizando esta, ¿no? En este caso sería F'C más 8.5, en este caso en megapascales, o F'C más 85 en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esto y está. Por eso sale esto, ¿no? Sería 210 más 85, me sale 295. Así es como sale esto. Y la tercera sería para concretos mayores a 350 kilogramos por centímetro cuadrado o 35 megapascales. ¿Listo? Aplicamos igual esta formulita. 1,1 F'C más 5 megapascales. ¿Listo? Ahí está. Pero en este caso yo, como les decía, ya lo he automatizado. Acá está, ¿no? Ahí está la formulita. Listo, lo pueden hacer utilizando esta tabla o manualmente lo hacen dependiendo del concreto que les pide. Pero yo ya en este caso le he aplicado la formulita para estos tres. Entonces, ¿qué me dice? Ahí está la formulita, dice toda esta expresión está en esta formulita. Listo, entonces automáticamente, por ejemplo, yo necesito en acá, digamos, un concreto de 300. Entonces se supone que acá va a cambiar, ¿no? 300, y ya se supone que va a aplicar la segunda formulita. La segunda formulita sería 300. Enter, ahí está, ¿no? 385, y efectivamente, porque acá si F'C es 300 más 85 sería 385, sí, ¿no? Eso es para esta primera parte, ¿listo? Entonces, si es que voy a hacer, digamos, un F'C de 100, ¿listo? Un F'C de 100, se supone que debe aplicar esta primera fórmula, sería el F'C más 70, ¿no? Enter, ahí está, F'C más 70, ¿listo? Entonces pueden hacer manualmente o igual, en este caso, crear su formulita para poder aplicarla. Listo, ya está para cualquiera de los tres. En este caso, para nuestro 210, ahí está, ¿sí? Es 295, ahí está, ¿listo? Entonces ya está aplicado, en este caso, estas fórmulas para los datos que nos piden. Listo, ¿qué más? Ahora pasemos acá. Esto es cuando no tenemos, en este caso, datos, ¿no? Entonces acá podemos utilizar cuando ya se tienen datos. El procedimiento es similar. En este caso, esto lo estoy adicionando, el uso de esta tabla, ya que he pedido algunos, en este caso he recibido algunos mensajes en función al video anterior que hemos realizado hace mucho tiempo. Estamos actualizándolo. En este caso que debíamos incluir, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar, ingeniero, si es que tuviese una desviación estándar? Si no me equivoco era por un trabajo académico, creo que les había dado una desviación estándar, ¿no? Y cómo puedo aplicar esto en el diseño. Listo, entonces es similar. Entonces, igual tenemos para un concreto menor a 35 megapascales y mayor, en este caso menor o igual a 35, y la otra formulita para mayor o igual a 35 megapascales o 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, entonces aplicamos la misma formulita. Para este caso, vamos a ver, ahí está, ¿no? Tenemos, la tabla nos dice, ¿no? Si es que mi concreto es menor a 350, voy a utilizar cualquiera de estas dos, en este caso el máximo de estos dos. ¿Listo? Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones.
necesito la desviación estándar y el F'C, ¿no? Entonces para eso es lo que voy a necesitar si es que me pidiesen con desviación estándar este dato, ¿no? Este dato, ¿listo? Generalmente esto ya vamos a tener como dato y esto vamos a utilizar. Y estos dos, ¿no? Acá está el F'C que voy a utilizar, acá me dice F'C más 1.34 la desviación estándar, ¿listo? Entonces voy a necesitar también. Y la fórmula es similar a como hemos hecho acá, ¿listo? Igual. Por ejemplo, acá me dice si es que mi concreto fuera de, digamos, acá yo voy a poner algo 200. Vamos a poner 200 simplemente para corroborar la fórmula. 200. Enter, ¿no? Entonces sería acá 200 más 1.34 por 30, ¿no? Que es este factor. Y entonces me va a salir este factor. ¿Listo? Entonces así, igual pueden utilizar si es que su concreto es menor a 350 para un 280, para 300, para un 210, no sé, esta formulita. Y para un concreto de 400, no sé, lo que quieran hacer, pueden utilizar esta de acá, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos trabajando con 210, entonces también. ¿Listo? Entonces, este es el punto de partida para cualquiera de los métodos, desde el paso 2. Pero hasta acá es, en este caso hemos visto, esta es la diferencia, ¿no? De acá es el procedimiento similar. Bien haciendo uso de esta tabla o esta tabla, lo importante son estos dos valores, ¿listo? Entonces, cuando tengo datos utilizo esto, si es que no tengo datos utilizo mi F'Cr, el de acá abajo, ¿listo? Como les decía, anteriormente hemos utilizado este 295. Entonces esta vez vamos a hacer uso de esta de acá. Dice 250. En este caso, sí, 250. ¿Listo? Entonces 250. Entonces, si, como les decía, si pueden utilizar esto o esto. ¿Listo? Vamos a utilizar esto. ¿Listo? Vamos a imaginar que teníamos ya, en este caso, datos previamente. Entonces vamos a utilizar uno con desviación estándar. ¿Listo? La formulita es similar haciendo uso de estos. Ahí está la formulita. ¿Listo? Ahí está en esta parte. Estoy utilizando. Listo. Entonces, vamos a iniciar ahora sí, todo el procedimiento es similar, ¿listo? Similar para cualquiera de los dos. La cosa es llegar hasta acá y de acá empiezan para cualquiera de los dos métodos de llegar por esta parte o esta parte, igual, se inicia de la misma manera. Entonces, pasemos ahora sí. Una vez que hayamos ya encontrado nuestro F'Cr, en este caso que es el factor de, en este caso la resistencia requerida, perdón, entonces ya vamos a determinar nuestro contenido de agua, ¿listo? Entonces, el contenido de agua. Listo, hasta acá tenemos 250, ¿listo? 250, listo, está ahí. Listo, con esto vamos a trabajar, este 250. Entonces, acá me dice, el paso 2 va a ser determinar el contenido de agua. ¿Listo? Para el contenido de agua nos vamos a guiar con esas tablas que ya nos indican el ACI. ¿Listo? Son tablas, el cual nos dan como dato ya, ¿no? Como dato simplemente necesito conocer el asentamiento SLAM y en este caso, ¿qué más me pide? El tamaño máximo nominal del agregado, ¿no? Listo, entonces para poder determinar el contenido de agua necesito esta pequeña tabla, que ya está acá también. Listo, como les decía, todo esto se obtiene de la normativa de la CEI, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, para poder calcular necesito tamaño máximo nominal. Tamaño máximo nominal me dice que es de 1 pulgada. Listo, ya tengo de 1 pulgada. Entonces en esta parte, 1 pulgada, en acá, ¿no? Tamaño máximo nominal. Ahí está. Sería de 1 pulgada. Acá tenemos. ¿Listo? Este es para el contenido de agua. ¿Qué más necesito? El slam o, en este caso, asentamiento. Lo que nos decía es 4 pulgadas. ¿Listo? Vamos a considerar acá. ¿Listo? De 3 a 4 pulgadas. ¿Listo? 4 pulgadas. Entonces sería esto. Entonces la intersección de esos dos sería 193, ¿no? Por eso es que este cuadro es editable, ¿no? Es editable. Acá tenemos que modificar manualmente estos valores dependiendo de cuál va a ser nuestro dato en acá. Entonces este 193 simplemente estoy realizando una copia. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada difícil. Simplemente es hacer la copia. ¿Listo? Igual pueden armar su hojita de cálculo. Listo, esto está en este caso explicado paso a paso para temas académicos, ¿no? Igual se puede hacer tal vez una tabla o en este caso una hoja de cálculo mucho más resumido, pero esto es para explicar paso a paso para que se pueda entender desde lo más básico, ¿no? Listo, ya tenemos, ingeniero, ya tenemos el contenido de agua o la cantidad de agua que necesito para un metro cúbico de mi, en este caso concreto. Listo, ya está. El siguiente paso va a ser determinar el porcentaje de aire. ¿Listo? Eso es muy importante. Igual, para determinar eso, igual utilizo, ¿no? Dice, va a estar en función del tamaño máximo nominal. Aquí está. Aquí me indica, ¿no? La tablita para determinar el contenido de aire atrapado. ¿Listo? Eso también va a estar en función del tamaño máximo nominal. Como podemos observar, en este caso, mientras más pequeño sea nuestro agregado, incrementa el tamaño, en este caso la cantidad de aire atrapado, ¿no? Es mayor, ¿no? Para 3 octavos tenemos 3%, para media pulgada en este caso 2.5% y así, ¿no? Y para 1 pulgada, que es en nuestro caso, necesitamos 1.5%. Entonces ahí está, este 1.5 igual copio acá como dato simplemente. Listo, ya tenemos hasta acá. Listo, ese es el procedimiento. El siguiente, el paso 4, dice cálculo de la relación agua-cemento o a veces nos puede pedir relación de agua-material cementante, ¿no? Generalmente la relación de agua-cemento es simplemente cuánto de agua necesita para, en este caso, hidratar cierta cantidad de cemento, ¿no? Es agua-cemento, pero en este caso necesito agua, pero una determinada cantidad de agua para hidratar
el material cementante. En este caso va a ser cemento, tal vez más algunas adiciones, ¿no? Dependiendo qué tipo de diseño se realiza, tal vez se va a hacer, en este caso se va a utilizar adiciones, ¿no? Como pusolana, no sé. Hay muchos más materiales que utilizan en este caso para otro tipo de diseño. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo voy a calcular, ingeniero, en este caso la relación agua-cemento? ¿De dónde voy a obtener esta relación agua-cemento? ¿Listo? Pero antes de eso vamos a explicar un poquito. Simplemente la relación agua-cemento es la división, ¿no? Como dice, ¿cuánto de agua entre cuánto de cemento? Divides esos dos, te va a salir un valor, en este caso, acá tenemos, ¿no? 0,61 nos está saliendo. ¿Listo? Entonces es un valor que nos va a salir dividiendo simplemente la cantidad de agua entre la cantidad de cemento. Pero ¿cómo voy a obtener esa relación agua-cemento? ¿De dónde se saca? ¿Listo? Para poder obtener eso, igual nos vamos a apoyar de esta tabla, igual que nos proporciona el ACI. Pero para eso, ¿qué nos dice esta tabla? Para poder escoger o elegir la relación agua-cemento, necesito primero el F'CR, y eso es lo que hemos calculado acá. ¿Listo? F'CR. Desde acá es que vamos a empezar a utilizar estos valores. Como les decía, pueden utilizar esto o esto, pero en este caso vamos a utilizar este 250. ¿Listo? Ya que en los otros videos hemos hecho uso de esta parte, lo pueden revisar. Pero ahora vamos a hacer haciendo uso de nuestra desviación estándar, por eso nos ha salido esto, ¿no? Entonces necesito ese dato. Ese dato lo voy a copiar acá. Entonces simplemente lo pongo igual y voy a utilizar este dato. Es el 250. ¿Listo? Ahí está. 250, listo, ahí está. Ese es mi F'CR, que estoy jalando simplemente de acá o copiando de esta parte. Listo, desde acá voy a empezar ahora sí todos los cálculos. Acá tenemos el F'CR. Ingeniero, tu F'CR es 250.02. Listo, aquí está 250.02. Pueden hacer una interpolación. Listo, pueden hacer porque acá exactamente no tenemos, ¿no? Si fuese 250, a ver. 250, sí, está bien. Entonces, hacen una interpolación. Aquí está la manera, por ejemplo, esto hice creo para otro ejemplito, pero si quieren hacer uso, igual, pueden hacer la formulita, ¿no? Digamos, voy a restar el 300 menos los valores que tengo, ¿no? En este caso es 250.02, ¿no? Acá sería 250.02 igualito. Hacen una interpolación y nos va a salir esto. Pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. A ver acá. Es 250. Entonces, un poquito más de acá. Entonces vamos a agrandar a veces un poquito. El valor entonces no está exactamente acá. Se supone que ese valor está exactamente... A ver, vamos a ver, digamos, por acá. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces necesito encontrar ese valor intermedio, ¿no? Para eso tendría que interpolar. Entonces voy a interpolar, a ver, vamos a ver un rato 224. Este es para otro ejemplo, creo que hemos tomado. Este es ese ejemplito. Entonces vamos a ver. Listo, ¿cómo puede ser? A ver, a ver. Ah, ya, sí, eso si no me equivoco he tomado para... Ya igual, vamos a hacer. Entonces, sería, digamos, acá 300. No estés acá, no. Ahí está. Sería 300 menos. Vamos a poner acá. Menos 250. ¿Listo? Menos 250. Entre. Acá sería. Pero a ver, este sería el valor. Este de acá que tengo, 250.2 menos. Acá sería menos 200. ¿Listo? Hay muchas maneras de interpolar. Eso ya lo pueden revisar, ¿no? Menos 250. Listo, ya está. Y en esta parte, en el otro, ahora sí para calcular estos, ¿no? En este caso, esta relación agua-cemento. Entonces sería 0.55 menos x, que va a ser esta línea de acá. Vamos a cambiar otra colorcita. Esta línea de acá que no tengo en este caso, ¿no? A ver, utilizamos esta de acá. ¿Listo? Que va a estar más o menos en ese valor, ¿no? Por eso le estoy poniendo un valor de x más o menos a esa parte. ¿Listo? Entonces, esto sería más o menos un valor de x. Ahí está. Entonces seguimos acá. Entonces acá sería 0.55 menos x entre x menos 0.62. Eso sí, ¿no? Ya está. Entonces hacemos en este caso esta operación. Vamos a hacer una simple ecuación y nos va a salir acá 0.61. 0.61. ¿Listo? Ahí está. Y eso lo copio acá. ¿Listo? Eso es cuando realicemos interpolaciones. A ver, vamos a ver. Esto lo voy a limpiar. ¿Listo? Esa partecita es una simple interpolación. Va a depender. Si es que tuviésemos datos exactos, entonces de frente, ¿no? Si es que hubiese tenido, digamos, 250, entonces simplemente de frente copiaba el 0.62. Aunque acá no creo que me salga 0.62. Sí, está bien. Sí, está bien. Si es que hubiese tenido, digamos, 300, de frente copiaba el 0.55 acá, ¿no? Pero en este caso no teníamos ese dato exacto. Salía 250.2. Interpolando nos sale esto. Listo, copiamos acá. Listo, ahí está. Eso lo pueden revisar. En este caso es esa manera de ejemplito. Es un cálculo, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Listo? ¿Cómo podemos interpolar? Listo. Una vez que hayamos encontrado esta relación agua-cemento, ahora sí podemos pasar, en este caso, a calcular nuestro contenido de cemento. ¿Cuánto de cemento voy a necesitar en este caso para poder producir o elaborar un metro cúbico de concreto? ¿Listo? Vamos a ver.
Entonces vamos a pasar a ver un poquito acá. Este dato es lo que necesito para realizar esto. Vamos a explicar un poquito acá. ¿Listo? Expliquemos paso a paso para poder entender. Listo. ¿Qué me dice? Acá vamos a empezar desde acá. ¿Listo? La relación agua-cemento. ¿Listo? La relación agua-cemento es 0.61. Eso es lo que me dice, ¿no? Es 0.61. Listo, 0.61. Eso es lo que me dice. Ahora, ¿cómo puedo encontrar yo, en este caso, el dato de cemento? Porque agua ya tengo. Este agua ya tengo. Porque vamos a ver un poquito, a ver esto acá. Este agua, aquí está, ¿no? Agua necesitamos 193 litros. ¿Listo? 193 litros. Entonces simplemente puedo reemplazar acá, ¿no? Puedo reemplazar. Como agua ya tengo que es 193, entonces este cemento pasó acá, paso dividiendo, ¿no? Entonces la cantidad de agua entre 0,61 va a ser igual a la cantidad de cemento. ¿Listo? Entonces, no, perdón, a ver, sí, cemento sería, sí, la cantidad de agua entre el 0.61. ¿Listo? Así sería, ¿no? Porque esto es lo que sacamos de acá. ¿Listo? Esta formulita. Entonces, simplemente para calcular la cantidad de cemento dividimos la cantidad de agua entre este 0.61. ¿Listo? Entonces hacemos eso. Vamos a ver acá. Eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Ahí está. Entonces, simplemente se ha dividido. Vamos a ver antes de eso acá. Ahí está. Creo que ya tenemos dividido acá, ¿no? La cantidad de agua entre 0.61. ¿Listo? Así es que me ha dado 316. ¿Listo? Esto lo está considerando de 100 decimales, igual ya 316 kilogramos. Entonces ya tenemos, ese es el primer dato que hemos obtenido, la cantidad de cemento. ¿Listo? Para eso hemos hecho previamente estos cálculos. ¿Listo? Entonces continuamos. ¿Listo? Ya sabemos cómo calcular la cantidad de cemento. Ahora vamos a ver ese dato adicional que necesitamos, calcular la cantidad de aditivo. ¿Listo? Vamos a ver cómo calculo la cantidad de aditivo, ingeniero. Primero vamos a ver, esto vamos a calcular primero en peso, volumen ya lo vamos a calcular previamente abajo, solo en peso, ¿listo? Ahí está, necesito el peso, cuánto de aditivo voy a utilizar. Para eso vamos a recurrir antes de eso acá. Simplemente es fácil, acá vamos a ver. ¿Qué nos decía? Se supone que esto vamos a sacar de la especificación técnica, ¿no? Me dice, el aditivo va a estar en este caso en función al porcentaje de la cantidad de cemento. En este caso va a ser 0.5% de la cantidad de cemento. Listo, vamos a ver. Entonces así es como se saca esto. Simplemente el aditivo voy a obtener, en este caso multiplicando el 316 por 0, en este caso, a ver, vamos a ver, 316 por 0, vamos a ver un poquito acá. Por 0, aquí está, por 0,5, ¿no? Que es el porcentaje. ¿Listo? En este caso vamos a llevar a ver, vamos un ratito. Esto, sí, está bien. Entonces estoy llevando simplemente para que cambie de unidades, ¿no? Estoy dividiendo, a ver, esto entre 1000 sería, a ver esto, sí, está bien. Entonces sería 5% de la cantidad de cemento, ¿no? Sino 0.5% por cemento. Está multiplicando este porcentaje que es de 0.5 por la cantidad de cemento que habíamos tenido acá. Ahí está. Este rojito por este azul, ¿no? Listo, ahí está. Entonces con eso ya voy a tener mi cantidad de, en este caso, aditivo para un metro cúbico en kilogramos. Listo, ya tengo el aditivo. Ya tenemos cemento, tenemos agua, también tenemos aditivo. Listo, ya tenemos, ya estamos avanzando. Ahora sí, vayamos a cómo podemos calcular o estimar la cantidad de agregado grueso y fino. Listo, hasta acá está entendible, creo. Listo, entonces vamos a ver. ¿Cómo calculamos la cantidad del contenido de agregado grueso? ¿Listo? Entonces para eso nos vamos a guiar con esta tabla, igual la cual también nos proporciona el ACI. ¿Listo? Como hemos visto, casi la mayoría es uso de tablas. Dice la tabla número 6, aquí está. Entonces, lo que necesito primero es un factor. Acá me da este factor. ¿Listo? Ese factor, ¿de dónde estoy obteniendo? Igual de esta tabla, al igual que los cálculos anteriores. Aunque acá, a ver, 0,60, ya vamos a ver. Vamos a corregir acá. Entonces, necesito primero el tamaño máximo nominal. ¿Cómo se obtiene esta tabla en este caso? O, perdón, este valor a partir de estos valores, ¿no? Tamaño máximo nominal y módulo de fineza del agregado fino. Tamaño máximo nominal, ya sabemos, estamos trabajando con 1 pulgada. ¿Listo? Eso está acá. Tamaño máximo nominal, aquí está 1 pulgada. El módulo de fineza, acá tenemos 2.8 y 7.3. Módulo de fineza 2.8 para agregado, en este caso, vamos a ver, grueso y fino, ¿no? Para el fino 2.8, para el grueso 7.3. Lo que me interesa es el 2.8 del agregado fino. Aquí está. El 2.8, entonces esto sería esto de acá, ¿no? A ver, vamos a ver, no lo he corregido. Estaba el cálculo anterior, ahora vamos a ver. Sería, a ver, vamos a ver un ratito, a ver. Entonces sería acá. Esta parte, ¿no? Entonces vamos a desagrupar. Creo que está desagrupado. Listo, vamos a ver. Vamos a desagrupar. Bueno, vamos a ver. En este caso es... no me está permitiendo. Ya está, entonces sería esto, ¿no? Ahí está, de 1 pulgada y
En este caso necesito el 2.8. Sería de acá, ¿no? Control C, Control V. Y si es que no hubiese valores, igual tenemos que en este caso ir interpolando, ¿no? Al igual que hemos hecho en la parte superior. Hemos interpolado, es el mismo procedimiento. Pero para este caso es esta, ¿no? Ahí está. Listo, sería esas dos. Esto lo agrupamos. Ahora sí, para que no se mueva, ¿no? Ahí está. A ver, ya lo dejo por un momento ahí. Ya listo. Entonces sería la intersección de, en este caso, módulo de finesse 2.8 y el tamaño máximo nominal sería 0.67. ¿Listo? 0.67 ya tenemos este factor. ¿Por qué es importante ese factor? Ya que con ello voy a calcular, en este caso, el agregado grueso, que dice volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto. ¿Listo? Entonces eso me va a permitir. ¿Y cómo utilizo eso? Aquí está el 0.67. Ese es el, en este caso sería acá, ¿no? 0.67 por el peso unitario del agregado grueso. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Primero necesitaba este factor que es 0.67. Ahora tengo que multiplicar por el peso unitario seco que es del agregado grueso. Entonces simplemente ahí está. Sería 0.67 por, vamos a ver, aquí está 0.67 por peso unitario, aquí está, ¿no? Del agregado grueso. ¿Listo? Es que es 1550. ¿Listo? Ese es el cálculo que estamos simplemente multiplicando, ¿no? 0.67 por 1550. Y nos está saliendo, en este caso, este valor. ¿Listo? De 1038.5 kilogramos. O de frente en acá lo estoy copiando. Es el mismo valor, ¿no? Simplemente para ordenar lo estoy copiando. Peso del agregado grueso va a ser 1038.5 kilogramos. ¿Listo? Ya está. Simplemente lo estoy copiando. Y hemos visto que eso se obtiene multiplicando este factor que hemos obtenido, 0.67 por el peso unitario del agregado, en este caso, grueso, ¿no? Listo, ya está. Ahora sí, ya tenemos el peso del agregado grueso. Ahora sí podemos ordenar en este caso, con los datos que ya tenemos, vamos a ir ordenando la tablita. ¿Listo? Vamos a ordenar. Para eso vamos a ver primero, vamos a calcular antes nuestros volúmenes. ¿Listo? Vamos a ver nuestros volúmenes. ¿Listo? Los volúmenes. Para calcular los volúmenes vamos a ordenar los datos. Simplemente acá lo estoy ordenando, estoy copiando. Listo, todos los valores. Acá tengo cemento 316, estoy copiando simplemente de acá. Listo, tengo agua 193, estoy copiando de acá. Listo, para poder tenerlo más ordenadito. Listo, y tengo acá aditivo igual sí, ahí está, 1.58. Y aire sería en este caso como 1.5, ¿no? Esto no influye mucho. Vamos a ver, está como 1.5, ¿no? Ahí está, aire, en porcentajes. Listo, ya está. Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver en acá también estos datos también estoy copiando, simplemente son pesos específicos, ¿no? Estoy copiando todos los datos de acá de la tabla. ¿Listo? Peso específico. Tenemos del cemento, del agua que es 1000, del aditivo, que también necesito. Y está, simplemente estoy llevando de acá por 1000 para poder en este caso llevar a kilogramos por metro cúbico, ¿no? En este caso por centímetro. ¿Listo? Kilogramo por metro cúbico, por 1000. Acá lo corregimos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí está, a ver, vamos a ver. Ya tenemos acá. Ahí está, entonces por 1000, 1200. Del aire sí dejamos esto como dato, ¿listo? Entonces vamos a ver acá. Ahora sí necesito, los datos que necesito son estos de acá, ¿listo? Estos de acá son los que me interesan. Esto simplemente estoy copiando de los datos anteriores para tener una tabla mucho más ordenada. Listo, entonces ¿cómo vamos a convertir en volumen? Listo, simplemente para convertir en volumen es de la formulita, ¿no? Algo así. De la formulita, ¿se acuerdan? De densidad es igual a masa entre volumen, creo, ¿no? O claro, masa entre volumen, ¿no? O peso específico, peso entre volumen. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos? Lo que necesito es el volumen, ¿no? Simplemente despejamos de acá. El volumen sería masa entre, si fuese, en este caso, entre densidad, ¿no? Ahí está. Ahí está, entre densidad. Listo, ahí está. Necesito esto. Entonces, de eso es la que debemos calcular nuestro volumen. Volumen sería, en este caso, nuestro peso entre el peso específico, ¿no? Si fuese masa, masa entre, en este caso, densidad. Pero en este caso va a ser peso entre lo mismo, ¿no? Entre peso específico. Necesito dividir peso entre peso específico. De esta formulita, ¿no? Listo, vamos a ver. Entonces ahora sí, vamos acá. Necesito volumen, va a ser igual simplemente el peso, que es 316, entre el peso específico. ¿Listo? Con eso nos va a salir un volumen de 0,1. ¿Listo? Ahí está, para el cemento. Lo mismo para el agua. Por eso es que lo he ordenado, ¿no? Simplemente es el peso entre el peso específico. En este caso 1000. Aditivo, lo mismo, ¿no? Peso entre peso específico. Puede influir, aunque es mínimo, en este caso como la proporción de aditivo vamos a decir, es demasiado pequeña, el volumen es mínimo, ¿no? A veces en este caso esto utilizamos en pesos, ¿no? Para poder realizar diseños en pesos muy pequeños. ¿Listo? Con las balanzas muy precisas, en este caso para cantidades más pequeñas. Listo, ahí está. Lo mismo para el aire. Listo, simplemente estoy copiando como dato esto. Lo que me interesa son estos dos, agua y cemento. Y aditivo tal vez, que va a influir, tal vez en proporciones pequeñas.
Ahí tenemos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Con esto voy a determinar cuánto de pasta va a tener mi agregado. ¿Listo? En volumen. ¿Listo? En metros cúbicos. ¿Listo? Primer paso es esto. Todos estos datos es copiado simplemente de los datos previos que tenías y esto simplemente es dividiendo, ¿no? Peso entre peso específico para cada uno de ellos. O esto simplemente lo copiamos, listo. Ahí está, el aire. Ahora sí, entonces ya tenemos este volumen. Para este caso, la pasta dice va a tener un volumen de 0,31. Pero previamente sabemos nosotros que nosotros estamos diseñando para un metro cúbico de concreto. Entonces la suma de tanto de la pasta, que es la suma de estos elementos más los agregados fino y grueso, debe dar un metro cúbico. ¿Listo? Un metro cúbico. Pero antes de eso también creo que esto es para la pasta, ¿no? Por eso simplemente lo he ordenado. También tengo del agregado grueso. Eso es lo que hemos obtenido acá, ¿no? De esta tablita hemos hecho estos cálculos multiplicando. Hemos obtenido el peso del agregado grueso. ¿Listo? Peso del agregado grueso, aquí está, 1038. Simplemente estoy copiando desde acá. Listo, ahí está. ¿Qué más tengo como dato del agregado grueso? Tengo el peso específico, que también tengo como dato en esta parte. Se supone que es acá, ¿no? El peso específico. ¿Listo? 2600. Por eso es que estoy copiando eso. Listo, ahí está 2600. Tengo esos datos. Este es el cálculo de acá y este es como dato, ¿no? Entonces también puedo obtener el volumen. Lo mismo que hemos hecho acá, dividir, en este caso, el peso entre el peso específico. También ya tengo el volumen del agregado grueso. ¿Listo? Entonces esto más esto. Ya tengo dos valores. ¿Listo? Ya tengo dos valores. Y la suma es 0,79, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ya tengo el volumen de la pasta y volumen del agregado grueso. Lo único que me falta es el volumen del agregado fino. Entonces, antes de eso lo voy a sumar. Estos dos son volumen de la pasta más volumen del agregado grueso. Aquí está, ¿no? Volumen de la pasta más volumen del agregado grueso. Sumando esos dos volúmenes me va a dar 0.709. Simplemente es la suma de esos dos, ¿no? Ahí está la suma de esos dos. Listo, ya tenemos ahora sí toda la pasta y el agregado grueso. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el volumen de agregado fino? En este caso, para agregado fino es la diferencia, ¿no? Como les decía, la suma de todo, en este caso, el diseño estamos haciendo para un metro cúbico. En este caso acá tenemos ya 0,709. Entonces para uno sería, acá volumen del agregado fino va a salir restando, ¿no? Un metro cúbico menos lo que nos había salido el 0,709. Y con eso nos va a salir 0.291. Eso sería el volumen del agregado fino, ¿no? Simplemente restando un metro cúbico menos todo lo demás que ya habíamos calculado. ¿Listo? Entonces ya tenemos el volumen. Entonces simplemente puedo calcular, entonces ya tengo el volumen. También tengo en este caso como dato el peso específico del agregado fino. Entonces ya puedo obtener el peso, ¿no? Hasta acá el peso. Entonces el peso simplemente va a ser, en este caso, multiplicando, ¿no? El volumen por este valor. Que acá tengo el peso específico del agregado fino. Multiplicando esos dos, volumen por peso específico. Lo mismo, ¿no? Que hemos calculado en acá. En este caso es un cálculo inverso, ¿no? En este caso dividíamos para calcular volumen, ¿sí o no? Dividíamos acá el peso entre el peso específico. Pero acá en este caso yo tengo volumen y tengo peso específico. En este caso, a ver, vamos a ver si no, acá. Tengo volumen y tengo peso específico. Lo que necesito es este peso de acá. Entonces, ¿cómo calculo este peso? Multiplicando este volumen por, en este caso, el peso específico. Y con eso ya voy a tener también el peso para el agregado fino. Ya tengo todos estos pesos, ¿no? Ya tengo pesos en kilogramos de todos los, en este caso, de todos los materiales o componentes que va a conformar mi concreto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ahora sí lo ordeno mucho mejor mi tablita. ¿Listo? Ahí está. Tengo todos los elementos. Cemento, agua, aditivo, agregado. Todo eso estoy copiando de acá. ¿Listo? Simplemente copiando de ahí. ¿Listo? Todo esto copiando de ahí. Estoy copiando de ahí. Estoy copiando de ahí. ¿Listo? Estoy ordenando. ¿Listo? ¿Qué más? Ya tenemos. Eso simplemente es ordenando. Tenemos cuánto va a ingresar en este caso. Para un metro cúbico, un aproximado de 2.333 kilogramos. La normativa o algunos textos nos dice para un concreto, en este caso, el valor debe estar en este caso de 2.300 a 2.400, ¿no? Y en este caso el peso de concreto para un concreto normal. Y estamos dentro de ese rango, ¿no? Podríamos decir que está bien, pero ese es como recomendación para un tipo de concreto normal que nos sugiere las normativas o algunos textos. ¿Listo? Hasta acá. Estos valores ya son en este caso los resultados finales para el tema de laboratorio. ¿Listo? Para un concreto seco, el cual estamos haciendo con todos los datos tomados del agregado, así en este caso es ensayado en laboratorio, ¿no? Pero vamos a realizar algunas correcciones. Listo, ¿por qué es importante realizar estas correcciones? Ya que, por ejemplo, cuando estamos en campo o digamos en una planta de concreto, tenemos los agregados que están expuestos a la humedad, ¿no? A veces viene el agregado demasiado húmedo, demasiado seco. Los agregados tienen, digamos, una porosidad que va a absorber cierta cantidad de agua, no sé, ¿no? Vamos a corregir eso.
Entonces, si es que no corregimos eso, en este caso va a influir en las características o propiedades de nuestro concreto. ¿Listo? Puede ser demasiado suelto o va a ser tal vez muy seco, va a depender, ¿no?, de las propiedades de los agregados. Para eso es que nos va a servir hacer estas correcciones, para evitar esos problemas posteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos las correcciones por humedad de los agregados? Primero, vamos a hacer la corrección por humedad de los agregados, después la cantidad de agua efectiva. Entonces, la formulita para poder hacer la corrección por humedad de los agregados es esta, ¿listo? Esta formulita que nos recomienda, ¿no? Que nos dice el peso del agregado húmedo, acá sí es húmedo, ¿no? Hasta que hemos trabajado todo material seco, ¿listo? Acá es agregado húmedo. Entonces, a ver, acá está. Entonces, la formulita que nos dice el peso del agregado húmedo simplemente va a ser igual, o cómo se va a calcular, multiplicando el agregado seco por 1 más el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Esa es la formulita que vamos a utilizar para poder encontrar el peso del agregado húmedo. ¿Listo? Esto va a estar en función del agregado seco y del contenido de humedad. Necesito esos dos datos. Agregado seco, que ya lo hemos obtenido acá. Está, por ejemplo, para este es para el agregado fino, ¿no? Fino primero. ¿Listo? Fino, ahí está. Este es el peso en seco. ¿Listo? Necesito multiplicar por 1 más contenido de humedad entre 100. Contenido de humedad, eso estoy jalando de acá, ¿no? Listo, ya está. Contenido de humedad del agregado fino entre 100. ¿Listo? Ahí está, entre 100. Y utilizando esa formulita, ahí está. ¿Listo? A ver, vamos a ver. A ver. Eso está acá. ¿Listo? Ahí está. Esa es la formulita, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Lo mismo para el agregado grueso. ¿Listo? Peso en seco por 1 más contenido de humedad del agregado grueso entre 100. ¿Listo? Ahí está. También me está dando esos datos. Ahora sí, como se puede observar la diferencia entre estos dos, ¿no? Por ejemplo, el peso del agregado fino húmedo es 825. Acá era 785, ¿no? Se puede observar, ¿no? Lo mismo nos indica en el contenido de humedad, ¿no? También arriba en los datos, en este caso es 825, 785. Hay una variación, ¿no? Listo. Para el agregado grueso, lo mismo. En acá era 1039, acá es 1042. Entonces la variación es mucho más pequeña, ¿no? Quiere decir que nuestro agregado grueso está un poquito más seco, ¿no? Eso también se puede evidenciar acá, ¿no? Acá está, contenido de humedad. De 5 a 0.3, ¿no? ¿Listo? Por eso es que esos valores nos salen así. Entonces los valores están variando, ¿listo? Están variando. Hasta acá ya tenemos, estos van a ser nuestros valores, pero en estado húmedo, ¿listo? En campo. Lo mismo acá. Ahora, ¿qué nos indica la cantidad de agua efectiva? En este caso tenemos que corregir, ¿listo? Tenemos que corregir. ¿Por qué? En este caso el agregado netamente en campo a veces, o en obra, a veces varía, ¿no? Varía la humedad. Por ejemplo, no sé, en temporada de lluvia o tal vez a cambiar, digamos, el clima, no sé, va a tener una humedad distinta. Entonces, por eso tenemos que realizar estas correcciones. Tenemos que ver cuánto de humedad tiene el agua, cuánto está afectando esa humedad en nuestro diseño. Tal vez está incrementando más agua. O también va a depender de los tipos de agregado, ¿no? Tal vez mi agregado es demasiado poroso y está absorbiendo agua. Y esa agua tengo que compensar. O no sé, vamos a ver, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, en este caso, realizar esta corrección. En este caso, la cantidad de agua efectiva. Como dice, la cantidad de agua efectiva es la suma de todo el agua, ¿no? Agua de diseño en seco, que hemos calculado inicialmente, agua de, en este caso, de agregado fino, agua de agregado grueso, tanto cuánto aporta o cuánto absorbe, ¿no? Eso es. Entonces vamos a ver acá. ¿Cómo calculamos el agua efectiva? Dice agua de diseño en seco, en este caso es esto, ¿no? Vamos a ver, esto está viniendo de acá, agua de diseño en seco. Listo, ahí está. A ver, antes de eso, un rato en acá me está faltando algo, ¿no? En acá. Antes que me olvide, vamos a ver en acá el aditivo, tenemos, ¿no? Antes de ordenar esto, por ejemplo, en acá. ¿Por qué enero acá el agua dice 193, acá 191? ¿Por qué acá si decía acá 193? ¿Por qué lo has puesto acá 191? Se supone que debe ser lo mismo. Pero en acá es importante considerar la cantidad, en este caso, del aditivo que hemos adicionado. Se supone que estos dos, pero vamos a ver, acá también creo que me estaba equivocando, sí. Esto ya está mucho más ordenado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cuánto de agua según la tabla, pero acá vamos a adicionar aditivo. ¿Qué quiere decir? Si es que adicionamos aditivo, este aditivo va a ser como si estuviésemos adicionando agua, ¿no? Entonces va a disminuir nuestra relación agua-cemento. Entonces esto tenemos que reducir. Por eso es que acá estoy reduciendo a mi contenido de agua. Por ejemplo, voy a restar la cantidad de cemento. ¿Listo? Entonces 1.93, aunque sería eso en volumen, ¿no? En volumen. Tendría que restar. Bueno, entonces voy a restar en acá. Tendría que restar a la cantidad de agua. Tendría que restar el peso de la cantidad de aditivo, ¿no? Entonces ahí está. Sería 193 menos 1.58. Por eso es que me está saliendo en acá 191. ¿Listo? Entonces a este 193 le estoy restando
58. En este caso, para poder compensar, si es que lo estamos adicionando aditivo, tenemos que quitar en acá la cantidad de agua, ¿no? Para que pueda en este caso cumplir con la relación agua-cemento. ¿Listo? Si no va, como estamos agregando aditivo, es como si estuviese adicionando una sustancia líquida, ¿no? Entonces es como si estuvieras agregando agua. ¿Listo? Entonces por eso es que vamos a quitar. Por eso acá sale 191. ¿Listo? Eso por favor, esta diferencia. Ahí está, ¿no? Está haciendo la resta. Ahora sí todo copio lo mismo. Entonces, por eso es que en acá está poniendo 191.4. Está copiando de acá. No vaya a ser a veces la duda porque acá 193, acá 191. Es por el tema de aditivo. ¿Listo? Entonces simplemente ahí está. Hacemos la formulita y aplicamos, ¿no? Primero vamos a aplicar, esto es simplemente 191.4, está copiando de acá, 191.4. Este es para esta primera parte, que dice agua de diseño, ¿no? Vamos a ver, esto es para esta parte, agua de diseño. Es el 191.4. Ahora vamos a ver esto de acá, aplicando esta formulita hasta acá. Va a ser el agua del agregado fino. ¿Cuánto aporta o cuánto quita de agua? ¿Listo? Para eso, ¿qué nos dice? ¿Cómo se calcula el peso del agregado fino en seco por absorción menos contenido de humedad? Todo eso entre 100. ¿Listo? Eso vamos a aplicar. Entonces ahí está. Peso del agregado, en este caso fino seco, ¿no? Ahí está el peso del agregado fino seco. Ahí está seco, por favor. No estamos utilizando esto, sino seco. Vamos a ver, esto lo multiplicamos por la diferencia, ¿no? Absorción menos contenido de humedad. Y todo eso entre 100. ¿Listo? Ahí está. Simplemente está el orden, en este caso está cambiado, ¿no? Pero es esta formulita. ¿Listo? Entonces, con esto nos va a salir menos 22. ¿Qué quiere decir? Que va a quitar agua, va a absorber, va a depender, ¿no? Y el agregado, en este caso grueso. En este caso tenemos que quitar agua, ¿no? Listo. Ahora en acá el agregado grueso lo mismo. Acá hacemos peso del agregado grueso seco. Este agregado seco, que es este valor. ¿Listo? Por absorción menos contenido de humedad. ¿Listo? Por absorción menos contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Con eso, ¿cuánto va a aportar de agua? 8.3. Entonces, todos estos tres se va a llamar agua efectiva, ¿no? La suma de esto, más estos tres, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, ahí está. Diseño en seco, 191.4. Peso del agregado fino, toda esta formulita es menos 22. ¿Listo? Está bien, puede salir negativo o positivo. Va a depender de cuánto de agua está aportando, en este caso está absorbiendo, o tiene agua en exceso, ¿no? Va a depender de eso, por si es más o menos. ¿Listo? Y por último esta tercera, que es 8.3 para el agregado grueso. ¿Listo? Ahí está. Entonces, sumando esos tres, vamos a tener un agua efectiva de 177. ¿Listo? Listo, ya tenemos ahí. Entonces, eso va a ser el agua que debemos utilizar en estado húmedo, en este caso en campo, ¿no? 177.7 litros para un metro cúbico. ¿Listo? Ahora sí, simplemente esos son los cálculos. Ahora sí volvemos a ordenar. Estos datos estoy copiando, lo mismo que el anterior, ¿no? Estoy copiando simplemente de esta tablita. Todo de acá lo voy a copiar. Copiamos hasta acá, ¿no? Hasta el último dato. Estamos copiando. Lo que voy a organizar, en este caso volver a ordenar estos datos, pero en estado húmedo. ¿Listo? Esto para poder realizar tal vez en laboratorio con agregados secos, y este es netamente ya con el agregado húmedo como está en campo, con las respectivas correcciones. Entonces, el cemento se supone que es lo mismo, ¿no? No es que está variando en acá en humedad, nada. El agua sí, ahora sí, el agua va a ser esto. Simplemente en acá lo estoy redondeando con 2 decimales, por eso es que está variando, ¿no? Es el mismo, ¿ve? Ahí está. Este es este mismo agua de acá. ¿Listo? Control Z. Estoy poniéndolo así en valores sin decimales. ¿Listo? El agua está ahí. Ahora sí, el aditivo. Aditivo es lo mismo. Eso no hay problema. Aditivo es lo mismo. ¿Listo? Agregado grueso. Listo. Ahora sí es en estado húmedo. ¿Listo? Copiamos eso. También el peso del agregado fino en estado húmedo. Listo, ahí está. Ya tenemos los nuevos valores corregidos. ¿Listo? Ahora sí, ya está corregido. Listo, ahí está. En este caso son tandas, ¿no? Simplemente para poder realizar ensayos. Esta parte nos dice tandas para 30 litros, ¿no? Cómo podemos, en este caso, sacar cierta cantidad para poder realizar nuestros ensayos y corroborarnos si nuestro diseño está bien o no, nuestro concreto llega a la resistencia requerida, o tal vez cómo está la apariencia de nuestro concreto. Es demasiado pastosa, demasiado pedregosa y tenemos que realizar algunas correcciones. O tal vez el slam, ¿no? Está demasiado fluido, demasiado seco. Eso tenemos que corroborar. ¿Listo? Por eso necesitamos sacar cierta porción, probar nuestro diseño e ir corrigiendo tal vez algunas cosas, ¿no? Eso también se realiza una corrección. Para eso también vamos a ver, en este caso creo que sí tenemos un video en el cual pueden revisar cuando realizamos correcciones, ¿no? ¿Qué pasa si mi agregado sale demasiado pedregoso? Generalmente el método ACI nos bota eso un poquito, ¿no? Sale que nuestro diseño sale un poquito pedregoso y tenemos que realizar tal vez algunas correcciones. También eso está ahí en los otros videos. Pueden revisar cómo corregir, en este caso, tanto la fluidez como la consistencia de mi agregado, ¿no?
¿Listo? En este caso también se realiza la corrección. Listo, vamos a ver acá un poquito más. Vamos a ver un poquito más adicional acá. Por ejemplo, esto, hasta acá ya terminamos nuestro diseño. Este es el diseño final, las proporciones finales. ¿Listo? Hasta acá es el objetivo que deberíamos haber llegado. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver un poquito más. Esto, como les decía, simplemente estoy multiplicando por 0,03, ¿no? El cual es el factor o la tanda para poder probar, ¿no? En el laboratorio, digamos, con 30 litros. Realizo mi diseño de mezcla un poquito acá. Y ahora finalizado, una vez finalizado, corroboro en el laboratorio. ¿Listo? Voy a ver cómo está quedando mi diseño. ¿Listo? Con esta cantidad, con 70.8. ¿Listo? Eso es lo que queda. Simplemente a todo estoy multiplicando por el mismo valor. Estoy sacando el 0.03 a todo esto. ¿Listo? Me está saliendo eso. Ahí está. Pero acá vamos a ver un poquito. Este dato es adicional también. Estamos agregando para poder entender un poquito más, ¿no? Por ejemplo, todos estos datos puedo llevar también a esta expresión. Por ejemplo, a veces encontramos la expresión de nuestras cantidades en pies cúbicos, en bolsas o en baldes, ¿no? Por ejemplo, estos valores son expresados en algunos manuales o no sé, en los que nos indican, ¿no? Nuestra proporción es de 1 a 2, de 1 a 4, no sé. ¿Y cómo sale? ¿De dónde sale? Por ejemplo, a veces nos indica, ¿no? De 1 a 2, no sé. Vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Para eso vamos a tener en acá unos pequeños cálculos. ¿Listo? Vamos a ver cómo podemos llevar a pies cúbicos. Por ejemplo, estos datos, estos mismos datos que hemos calculado acá, ¿listo? En peso en húmedo, vamos a calcular. Por ejemplo, ¿cuánto? Vamos a ver un poquito cuánto de, aquí está. ¿Cuánto de cemento voy a utilizar en este caso para un metro cúbico? Listo, para un metro cúbico. En este caso, en pies. Si quiero en pies, aquí está, ¿no? Necesito 3.5 pies cúbicos. Pero ¿cómo se calcula eso en general? Para eso también tengo acá una pequeña formulita. ¿Listo? Pueden aplicar esto, ¿no? La cantidad de cemento en pies cúbicos que voy a obtener simplemente se calcula el peso del cemento entre el peso unitario suelto, todo eso entre, o esta parte entre 35,31. ¿Listo? Eso es lo que estoy aplicando acá, esta formulita. Ahí está. El peso del cemento, ahí está, entre el peso unitario que está en arriba. ¿Listo? Peso unitario suelto, vamos a ver, eso está acá. Ahí está, ¿no? Peso específico del cemento, ¿no? Listo, del cemento. Del cemento. En este caso, ahí está del cemento. Y entre 35,31. ¿Listo? Con eso estoy realizando. A ver si no. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. 31,50. ¿Listo? Y con ese cálculo nos está botando acá. Ahora, lo mismo para el agregado grueso. ¿Listo? En este caso es el agregado grueso. Peso del agregado grueso entre peso unitario suelto entre 35,31. ¿No? También ahí está. 35,31. Es lo mismo. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Ah, ya. No, este es agua. Agua, sí. Vamos a ver un ratito. Primero este agregado grueso. Es lo mismo. Ahí está la formulita para el agregado grueso. ¿Listo, no? Lo mismo, peso del agregado grueso. En este caso con húmedo estamos trabajando, por favor, para húmedo. Listo, entre peso unitario suelto, entre 35,1. La misma formulita. Y para acá también, esto mismo, ¿no? Y están estas formulitas que estamos aplicando para estos. Listo. ¿Qué más? Ahora, quiero expresar en este caso, vamos a ver acá, a ver, un pie cúbico, expresión de cemento, ¿no? Cemento, ahí está, igualito la formulita, ¿no? Para agregado fino, agregado grueso. Listo. Vamos a hacer un poquito acá. Esto es para agregado fino grueso. ¿Listo? Expresión respecto a bolsa de cemento. Vamos a expresar. ¿Cómo expreso en función a una bolsa de cemento? Listo. Ahora sí, por ejemplo, para este ejemplo, igual vamos a utilizar los mismos datos. Ya hemos visto cómo puedo expresar en pies cúbicos. También puedo expresar en función a una bolsa. Por ejemplo, esto, para poder expresar en función de bolsa, mira, para el cemento simplemente se calcula, ¿no? Cemento entre cemento. ¿Listo? Se supone que es esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto voy a calcular así. Sería este de acá. Esto entre este de acá. Lo mismo es. Listo, ya está. Entonces, igual, ¿no? Entonces, para poder calcular la expresión, simplemente esta es la manera de cómo podemos expresar. Ahorita vamos a llegar hasta esta parte. En función de bolsas de cemento, divido. Como son en función de cemento, divido, ¿no? Cemento entre cemento. 316 entre 316 me va a salir 1, se supone, ¿no? Esto sí. Entonces, generalmente siempre se empieza por 1, que representa la bolsa de cemento. Ahora sí. Para el agua, ingeniero, para el agua. Allá en acá también me falta explicar que un poquito esto de acá, vamos a ver. Allá en pies cúbicos, ¿no? Simplemente conversión. ¿Listo? Pueden convertir, buscan el factor, llevar en este caso, de kilogramos a pies cúbicos, ¿no? Como es agua, simplemente por este factor en este caso para de conversión, lo multiplican y me va a salir en pies cúbicos. Eso me olvidé. Por favor, no tiene formulita acá. Simplemente, como es agua, simplemente se puede multiplicar por su factor de conversión. Ahora sí, regresamos acá. Entonces, esto hemos calculado dividiendo, ¿no? Cemento entre cemento me sale 1. Listo, ahora sí. Ahora, acá. Esto sí hay que tener en consideración, por favor. Esto me va a salir, vamos a ver. ¿Cómo está saliendo el valor de la cantidad de agua, pero expresado en bolsas? Listo, ¿cómo podemos expresar? En este caso no vas a meter una bolsa de agua a tu mezcla, no vas a agarrar la bolsa de cemento y lo vas a meter, no. Entonces acá vamos a ver cómo podemos calcular. ¿Listo? Por eso utilizamos simplemente eso.
Para calcular, en este caso el agua, simplemente dice peso del agua corregido, que está acá, 178, peso del agua corregida, entre peso del cemento, está peso del cemento, que es 316, está acá, entre 42.5, ¿no? Eso es lo que está aplicando. Esta formulita de acá aplicamos para calcular la cantidad de agua, pero expresada en bolsas. Pero esto, ¿qué cosa me va a indicar? No es que me va a indicar vas a meter 23,9 o 24 bolsas de agua, no. Una bolsa de cemento, ¿cuánto va a ingresar? En este caso, este está por litros por bolsa. ¿Cuántos litros? En este caso, por una bolsa vas a meter más o menos redondeando acá sería 24 litros, ¿no? 24 litros para una bolsa de cemento. ¿Listo? Entonces, eso por favor. ¿Listo? Y con esta formulita está saliendo eso, ¿no? Listo. Lo mismo, ahora sí, vayamos acá. Expresar la cantidad de agregado grueso en función o para una bolsa de cemento. ¿Cuántas bolsas de agregado grueso vas a necesitar? 3.3, eso es lo que me dice. Entonces, ¿cómo está calculándose esto? Igual, con esta formulita. Agregado grueso entre el peso del cemento. Dice peso del agregado grueso entre cemento. Divido esto y ya me sale, ¿no? Esta me está saliendo 3.3. Lo mismo para el agregado fino. Peso del agregado fino entre peso del cemento. Ahí está. Peso del agregado fino entre peso del cemento. Ya tengo esta expresión. Listo, ahí está. Listo. Entonces lo mismo podemos hacer en este caso para, si queremos calcular, ¿no? Para 20 litros, por ejemplo, acá tenemos para un balde. En baldes también podemos expresar en baldes. En pies cúbicos, en bolsas, ahora en baldes. Un balde más o menos es de 20 litros. Un balde que utilizamos comúnmente de 20 litros. Ingeniero, ¿cómo voy a expresar todos estos valores en baldes? ¿Sabes que yo quiero hacer mi diseño o en este caso expresar en baldes? Lo mismo. Acá tenemos baldes. Vamos a ver. Para un balde, entonces se supone que tenemos que dividir esto, ¿no? 1 entre 1. Esto es lo mismo. Este es 1 entre 1. Y bueno, va a ser para un balde. Cemento siempre va a ser 1, ¿no? Y tenemos un balde de cemento. ¿Qué más? ¿Cómo voy a calcular la cantidad de agua? Cantidad de agua, está, con este factor de multiplicación, ¿no? Ahí está, este factorcito. Un pie cúbico vale 28,32 litros, ¿listo? Y con ese 3 puntos tantos, ya bueno. Ese es un ejemplito, ¿cómo podemos calcular? ¿Listo? Ese es un ejemplito. Entonces, con esta formulita calculamos acá esta, ¿no? Simplemente, ¿qué cosa nos dice? Necesito esta expresión en bolsas. ¿Vamos a ver? Sí, ¿no? Vamos a ver, expresión en bolsas, sí. Entre la cantidad. Igualito acá. Esto entre esto. Pero por su factor de corrección. Para agua no, para cemento, estos dos. Como acá el del agua es 1, es como multiplicar todo esto por el agua, ¿no? Por 1 entre 20 litros. Este es el problema, es acá que a veces un poquito nos complican acá el tema de agregado grueso y agregado fino. Entonces, ¿cómo calculo? Multiplico, aquí está, ¿no? Este valor que tengo, vamos a ver, este está tapando, es 3.3, ¿no? 3.3 por este factor 28,32 entre los 20 litros. Lo mismo acá, 2,6, ¿qué es esto? Por 28,32 entre... en este caso 20 litros, ¿no? Ahí está, entonces acá sería así, ¿no? Para un pie cúbico es 28,3 litros, para 3,3, para 3,3, ¿cuántos litros será? Es una regla de 3, listo, ahí nos va a salir esos valores, ¿no? En cambio por el agua sí, simplemente divides, ¿no? Esto entre esto divides y ya está. Esto, listo, es 1. Entonces esos serían los valores de cómo podemos expresar, listo. Ingeniero, pero también yo he visto que, por ejemplo, en los manuales o en algunos textos expresamos así, o en las normativas, ¿no? Nuestra expresión es en fracciones. Nos dice 1 a 2, no sé. Entonces, eso expresamos así. Esto simplemente lo he copiado acá. Estos valores están acá, de 1. Estos son, recuerden que esto es litros por agua, por favor. Esto es litros por bolsa. Está listo, vamos a añadir su comentario. Porque, vamos a ver acá, está. Esto es, hay que tener en consideración que es litros por, son litros por bolsa. Por bolsa de cemento, ¿no? Por bolsa de cemento. Por cemento. O por una bolsa de cemento. Por una bolsa de cemento. Listo, ahí está. Eso por favor. Listo, ahí está. Entonces, esto es cuántos litros necesito. Más o menos acá sería 24, ¿no? 24. 24 litros para una bolsa de cemento. Listo, 24 litros. Sería un balde y un poquito más, ¿no? Está bien. Entonces acá. Listo, a ver, vamos a ver. A ver, 24. Sí, 24 litros. Acá vamos a ver. Esto sería acá. Ya por acá primero, ¿listo? Entonces, cemento es 1, estoy copiando de acá. Eso viene de ahí. Agua también viene de acá, 24 litros para, en este caso, una bolsa de cemento que voy a utilizar. El agregado, en este caso grueso, viene de acá. Voy a utilizar, en este caso, 3.3 bolsas. Listo, agregado fino, 2.6 bolsas, ¿no? En este caso, nosotros acá también podemos expresar en baldes. Todo esto estoy copiando simplemente de acá. Listo, aquí está 3.7 con un decimal nada más, ¿no? Pero... ¿cómo expresamos esto en fracciones? Listo, por ejemplo, 1 normal es 1. Pero acá, este 1 medio podemos nosotros aproximar, ¿no? Sería 1. Entonces acá sería 1,2. A ver. 1 sería, vamos a ver, 1 un cuarto. Sí, más o menos 1 un cuarto. Podemos aproximar, ¿no? 1 un cuarto. Listo, ahí está. Listo. Ahora, en agregado grueso, podemos decir 4, ¿sí? 4 3 cuartos, ¿no? Ahí está, 4 3 cuartos. Podemos aproximar, ¿no?
Y acá sería 3 y 3/4 de balde. Listo, ahí está. Entonces, expresado en balde. Según mi diseño voy a utilizar en baldes. Para una bolsa de cemento voy a utilizar, en este caso, perdón, para un balde de cemento voy a utilizar un balde de agua y más una cuarta parte más, ¿no? En este caso un balde y una cuarta parte más. Listo. De agregado grueso utilizo 4 baldes de agregado grueso más 3/4. Listo, más 3/4 de balde más. Listo, igual. En agregado fino, perdón, de agregado grueso. Agregado fino, 3 baldes con 3/4 de agregado fino. Listo, entonces esta es la manera de cómo podemos expresar. Esto lo estoy haciendo simplemente manualmente, ¿no? Tratando de redondear para poder en este caso utilizar, ¿no? Esto podemos marcar, por ejemplo, nuestro balde. Dividimos el balde entero hasta la mitad, hasta las 3/4 partes, podemos marcar, ¿no? No sé, con una marca hasta las 3/4 partes, no sé, aunque sea utilizando agua, no sé, marcamos hasta cierta parte y ya vamos a tener estas medidas, ¿no? Hasta la mitad, 1/4, 3/4 partes del balde. Entonces utilizamos ya. Y esa es la manera tal vez como podemos utilizar en campo. ¿Listo? Si queremos ser mucho más precisos. Y así deberíamos hacer. ¿Listo? Entonces eso sería hasta acá. Hasta acá estaríamos llegando. Pero adicionalmente les quería recomendar, como les decía, no, esta parte del diseño es netamente teórico. Cuando realizamos en las pruebas en el laboratorio, generalmente a veces tenemos algunos, en este caso, algunos inconvenientes. Por ejemplo, como les decía, mi agregado sale demasiado pastoso, demasiado pedregoso, sale muy fluido o muy seco. ¿Y esto cómo podemos corregir? Para eso también tenemos una pequeña explicación, creo que sí, si no me equivoco, que hace un tiempo hemos hecho, de cómo podemos corregir, ¿no? Sí, en esta parte está bien. Hemos utilizado esta pequeña explicación, cómo podemos ajustar, ¿no? A ver, vamos a ver, ajustes en proporción de agregados, si no, cuando sería agregado muy pedregoso, cómo podemos corregir. Tenemos un video, ¿listo? Entonces, a partir de acá podemos ir corrigiendo. Acá también cómo podemos ajustar cuando nos sale demasiado fluido, demasiado seco, ¿no? Cómo podemos hacer que suelte nuestro agregado. Eso lo pueden revisar también si es que quieren ver o revisar mucho mejor esa partecita, como les decía. El tema de diseño es bastante, en este caso, probar en laboratorio. No es que ya tengamos un diseño y eso me va a cumplir, no. Aparte de la resistencia tenemos que corroborar cómo está en la contextura, en este caso de nuestro agregado, ¿no? Es demasiado pedregoso, fluido o falta, digamos, ha salido demasiado seco, necesitamos bajar el slam, no sé, ¿listo? Y también, como recomendación, si es que tuviesen más aditivos, vamos agregando acá, ¿no? Agregas aditivos y restas en este caso en agua, ¿no? Ahí podemos ir reduciendo, ¿listo? Entonces, eso sería por el día de hoy, como siempre. Espero que hayamos compartido, siempre a veces cuando tenemos tiempo estamos tratando de hacer estos videos para poder compartir con ustedes, ¿no? Como hemos visto, la hoja de cálculo no está complicada, simplemente es tema de formulitas e ir acomodando y ordenando, ¿no? Listo, cualquier información para el tema de la hoja de cálculo pueden escribir al WhatsApp, les vamos a dejar en la descripción y para que puedan adquirir la hojita de cálculo. Si no, ustedes mismos, como han visto, es tema de hacer cálculos sencillos, ¿no? Multiplicación, división y no está, simplemente tal vez toma un poquito de tiempo, pero sí, les va a servir simplemente esto porque es importante entender, ¿no? Cómo realizamos el diseño. ¿Listo? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar, no se olviden. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para en este caso subir los demás videos, ¿no? Vamos a estar subiendo tal vez algunos diseños más, vamos a ver, ahora sí nos vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a tratar de subir más videos. ¿Listo? Eso sería todo, muchas gracias, hasta la próxima.